puesto para Quique. Lo que no le pega. Quique para 3 al gol. Enrique Márquez. Lo golpeo desde tu casa. ¡Lo ha salvado Fermín! Vamos a contarla porque es de coña mala. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Saludos, bienvenidos a un nuevo AP de Barra, aquí en la reseña, como siempre en el Bar Lagarto, todo el día que no viene Pedro. Y últimamente se está escaqueando mucho aquí el propietario del bar. Sí que tenemos aquí a Rubén, que nos atiende siempre maravillosamente bien, pero el capullo del Pedro, cuidado, que desde que es julio no quiere saber nada de nosotros. Último AP de Barra de esta temporada, de esta primera temporada de AP de Barra, sexta ya de la reseña, hemos empezado la sexta. Así que hemos decidido que para cerrar este mes de julio vamos a hacerlo de una manera muy especial. Y es que cuando veáis esto, 26 de julio, se cumplen 12 años de la partida de Agustín Villar, el eterno capitán del Zamora Club de Fútbol. 12 años ya de la marinera, como pasa el tiempo. Así que le propusimos a su hermana Marian que si quería pasar por aquí, y dijo, sí, llevo el programa, sin problema, sé lo que hay, sé lo que me enfrento. Así que como es valiente, aquí la tenemos. Marian Villar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Pues me estás dando un poco de miedo, pero... No, ¿por qué? No, muy agradecida de que siempre recordéis a Agustín con tanto cariño y bueno, pues si podemos hablar de él y recordarle y disfrutar de este rato en familia, pues sí. Fenomenal. Jate, que me has dicho antes que está muy guay que estemos aquí recordando sin cervezas, porque a él le hubiese encantado, que me ha llamado mucha atención esa frase. A él le hubiese encantado que recordemos así, en un bar con cervezas, ¿no? Sí, porque bueno, pues lógicamente cuando pasan este tipo de cosas en el momento... No, pero cuando pasa el tiempo te gusta recordar a las personas que has querido con alegría y Agus no era de salir muchísimo, pero sí de tomarse una cervecita y charlar y yo creo que le gustaría vernos así. Qué bueno. Sí. 12 años ya. 12 años. Parece sí. Mentira, ¿eh? Pues 12 años con muchos momentos muy duros, también con muchos momentos muy alegres y recordándoles siempre porque, bueno, para nosotros es uno más en casa, aunque ya no esté físicamente con nosotros. Bueno. Y le recordamos todos los días hablamos de él y pues así lo vamos llevando como podemos. Con la máxima tranquilidad y alegría posibles dentro de, claro, las circunstancias. Qué bueno. Bueno, vamos, si te parece, haciendo orden cronológico. Bueno, estaría guay que fuese con él, pero lamentablemente no va a poder ser. Así que, como tú eras siempre su fan número uno, ¿no? Además, me consta que lo has seguido siempre. Lo hemos mejor, seguido, ¿no? Siempre, todos en casa y, bueno, fuera de casa también, bien. Parte de la familia, amigos. Pero sí, siempre muy fan y muy cercana y creo que puedo contaros muchas cosas, sí. ¿De dónde sois? Somos de Peleagonzalo. Buen sitio, ¿no? Un pueblo fantástico en la Vega del Duero, entre Toro y Zamora. Siempre hemos estado muy vinculados al pueblo todos, nos encanta ir. A Agus le llamaban el de Peleagonzalo, ¿no? Sí. También Viriato. Sí. Muy apegados a la tierra y bueno, pues un sitio donde también se le recuerda muchísimo y donde sigue teniendo sus amigos, sus primos, sus tíos, su familia, sus padres, bueno, en este caso ya mi madre, ¿no? Pero donde está todas nuestras raíces, claro, como familia. ¿Y cómo empezó a jugar al fútbol en ese pueblo? ¿Ese pueblo es futbolero? Pues mira, sí es futbolero. Había un descampado que acabó siendo lo que llamamos el poli, ¿no? Que al final es una pista de fútbol sala. Y allí, pues los chicos un poco de mi edad, un poco más mayores que yo, que Agustín era muy pequeño, tenían un equipo de fútbol sala que estaba federado y jugaban por los pueblos de la provincia. Y él, desde que tenemos recuerdo, siempre estaba con el balón. Sale en todas las fotos con un balón, siempre con el balón. Y él se iba al poli a jugar con los chicos mayores y allí le hacían un hueco. A veces le dejaban jugar, otras veces bajaba llorando porque a casa, mamá, que no me deja jugar.
porque estaban entrenando, pero allí es donde dio sus primeros pasos y donde aprendió en realidad un poco a jugar al fútbol, donde cogió la afición. Te puedo decir que con ese equipo había una persona muy especial que ya no está tampoco entre nosotros, que se llama Gaby, que es era el hermano de una amiga nuestra, que es un poco el que más estaba con él, y una vez se escapó con ellos, con el equipo, a Fuente la Peña o a Fuente Espreada, no sé dónde fueron, mi madre buscándole por el pueblo, y el niño que se había escapado con los del equipo de fútbol, que era con los que le gustaba estar. Sí, efectivamente, era con los que le gustaba estar. Sí, ¿Qué años tenía cuando se escapa? Más o menos. Pues no sé, tendría 8 o 9 años, era niño, por ahí, alrededor de la comunión, más o menos, aproximadamente. Sí. Era pequeño, sí. Qué bueno. A nivel federal decías que ya jugaba en Pela Gonzalo. ¿Cuándo pega un poco el salto a jugar en Zamora? Entiendo que en algún momento sale del pueblo, ¿no? Sí, no, bueno, él no jugaba con este equipo, solo les acompañaba. Pero pues estando en el pueblo, le vieron los Javis de aquí de Pinilla. Sí. Y empezó a venir a entrenar a Pinilla, que fíjate, con lo que era mi padre, Paco, para esto del fútbol, no hizo ni caso en aquel momento. Y le traía un chico del pueblo, les traía 2 o 3 aquí a entrenar, incluso los Javis iban a buscarle algunas veces. Iban a Pela Gonzalo a buscarle para que viniera a entrenar a Pinilla. Y ahí es donde empezó ya un poco a jugar. Y estando en Pinilla es cuando ya el Valladolid también le vio y ya dio el salto a Valladolid y tal. Pero fue un poco casual, anecdótico, llámalo como quieras. Que acabe jugando al fútbol. Que empezara a jugar en el Pinilla, que donde además, bueno, le trataron siempre fenomenal. La verdad es que son una gente estupenda. ¿Recuerdas con qué edad más o menos llegaría al Pinilla? Tendría 10, 12. Tendría 12 años. ¿Y con cuánto se va a Valladolid? Con 14 más o menos. O sea, poco. A los 14 años aproximadamente se fue a Valladolid. Justo acababan de abrir la residencia de jóvenes jugadores de Valladolid. Fueron, no sé si la primera, pero sí de las primeras, con Jonathan, con el Pajarillo, con tal, que estuvieron allí en la residencia de jóvenes jugadores. Y también la verdad es que tenían un sistema muy bonito y muy interesante, porque eran chicos muy jóvenes, no todos aceptaban bien el momento salir de casa, no estar con sus padres, pero hicieron bastante piña, cuidaban mucho de que fueran al instituto, aprobaran, entrenaran, o sea, no solo era el fútbol, les daban un poco un estilo de vida, sí, una estabilidad donde los niños tenían un conjunto de vida que, aunque no estuvieran viviendo con sus padres, tenían cubiertas pues todas las áreas de que son importantes en ese momento, a los 14, 15 años. Sí, vale, sí. O sea, estás diciendo que con 12 se va al Pinilla, con 14 ya le hicieron a Valladolid. ¿Sí? 2 años solamente. El chaval era bueno. Bueno, apuntaba maneras, sí, apuntaba maneras. ¿Eres conscientes de que no andaba mal? Pues ahí yo creo que sí es cuando empezamos a ser conscientes. De hecho, hubo en algún momento pues una conversación en casa, ¿no? De, oye, ¿qué quieres hacer? El Valladolid te ha llamado, te puedes ir. ¿Quieres ir o te quieres quedar? Porque esto no tiene por qué ser algo escrito en piedra, ¿no? O sea, te puedes ir, te puedes quedar. Entonces, bueno, fue él el que dijo, yo me quiero ir porque yo quiero jugar al fútbol y bueno, como veía el balón allí, veía el balón, pues se fue y la verdad es que muy bien también en Valladolid. Fueron unos años de pasar mucho frío viendo los partidos. Campo las pulmonías, ¿no? Uf, madre mía, esos anexos. Son terribles. Qué frío hemos pasado. Yo creo que no he pasado tanto frío en mi vida como en los anexos del Zorrilla, sí. 14 años fuera de casa. ¿En casa cómo lo lleváis? En casa... Bien, ¿no fue mucho drama o...? Bueno, al final en los pueblos, pues tú sabes, yo a los 14 años también me vine a estudiar a Zamora, aquí a la residencia de las monjas. Mis padres estaban más o menos hechos a la idea de que si no se hubiera ido a Valladolid, pues seguramente se hubiera tenido que venir a estudiar a Zamora y quedarse en una residencia. En los pueblos pequeños, en aquel momento, la gente tampoco tenía pues los coches o las facilidades que hay ahora de ir, venir. Entonces era lo habitual, que más o menos a esa edad pues te marcharas de casa. Pero bueno, sí tuvieron ahí un momento, nos quedamos solos, claro, y era muy pronto, porque todavía mis padres eran muy jóvenes en ese momento. Entonces,
Pero bueno, como siempre estaban luego detrás de él, porque sabes que Paco le encantaba el fútbol. Joder. Y siempre estaba en Valladolid. También iba a Valladolid a ver entrenamientos como Sí, hacía con sí. Tomeo. Sí, en ese momento ya sí empezó a ver que, bueno, pues que había posibilidades de que le fueran bien las cosas. Vio que a él le interesaba de verdad y ahí ya empezamos todos como a seguirle un poco más en serio, ¿no? O sea, al final esto es una cuestión familiar también, ¿no? Cuando una persona toma una decisión de hacer una carrera del tipo que sea, el respaldo de la familia, sobre todo cuando eres todavía muy jovencito, pues yo creo que es importante, sí. De acuerdo. El que comentaba en Valladolid estaba a gusto. ¿Qué os decía? Sí, estaba a gusto, porque además hicieron una pandilla ahí, bueno, compartía habitación con Johnny, con Jonathan. El que ha estado el mítico Jonathan Martín, ¿no? Jonathan Martín, que ha estado en Guijuelo hasta este año, y también con Óscar, que estuvo jugando en Primera División en el Valladolid, con el Pajarillo, que era un chico de Navarra también. Sí, no recuerdo exactamente ahora cómo se llama, ¿no? Lo llamábamos el Pajarillo porque era así bajito y muy finito. Hizo una pandilla de amigos en relación al fútbol y tal. Con Óscar luego estuvo viviendo en un piso cuando ya salieron de la residencia de jugadores. Ajá. Y con Jonathan. Y hicieron una buena pandilla, se llevaban bien, no estaban muy lejos de casa, con lo cual también, pues si le apetecía vernos, pues estábamos con él. Entonces se adaptó muy bien. La verdad es que se adaptaba en general bastante bien a las diferentes... Siempre era un carácter alegre, ¿no? Tampoco era introvertido ni mucho menos, él hacía amigos fácil. Sí, un tío que se hacía mucho querer. No era introvertido, era un tío bastante sociable. Es verdad que luego para intimar, luego tenía sus amigos, ¿no? De verdad, ¿no? Que ya eran más contados, ¿no? Pero sí que tenía bastante buen carácter. Pero te voy a decir una cosa, cuando se enfadaba... Cuidado, ¿no? No lo podías sacar de donde... Ahí se parecía un poco a Paco, puede ser. A lo mejor es en el punto donde más se parece, ¿no? Casi nunca se enfadaba, pero si se enfadaba tenía... un punto de no salir del no retorno del enfado, ya, ¿no? Sí. ¿Cuántos años estuvo en Valladolid? Pues estuvo, yo creo que 5 años. Me parece que 5 años, sí, fueron. Y de allí se fue al vecindario. A Canarias. Ostras, eso es buen destino para ir, ¿eh? A Canarias, sí. Vale. Allí en Canarias no tuvo muy buena suerte porque se lesionó. Tuvo algo en una rodilla, tenía como líquido en una rodilla y no llegaron a saber qué era exactamente lo que le pasaba. Decían que si era un virus tropical, que le sacaban líquido de la rodilla. Estuvo bastante fastidiado. Bueno, hasta el punto que mis padres prácticamente se fueron a vivir a Canarias con él y estuvo un año porque no era capaz de... No, es que no pudo apenas jugar porque no se recuperaba allí. No sé si era el clima, pero no se recuperaba. Y luego ya volvió y ya sí, estando aquí se recuperó, pero le costó. Fue, bueno, pues en todos los trabajos, ¿no? En todas las cosas de largo recorrido hay momentos pico, momentos y valle. Y pilla lejos de casa, además, ¿eh? Muy lejos de casa, ¿eh? Muy lejos. ¿Qué es Gran Canaria, vecindario? En Gran Canaria, sí. Muy lejos, bueno, otra forma de vida, claro, las comunicaciones al final pues tenías que ir en avión, no todo el rato. Entonces mis padres se instalaron prácticamente allí con él mientras estuvo lesionado. Le trataron muy bien, también tuvo mala suerte, pero tuvo a su disposición pues todo el equipo médico que necesitó y tal, pero no acababa de recuperarse allí. Hasta que no volvió, no se recuperó. ¿Cuánto estuvo allí? ¿Un año, 2? Un año. Un año, Sí. ¿Era muy de ir a Pela Gonzalo, Agustín? Sí, era muy de pueblo, ¿no? De ir al pueblo. Sí, le gustaba mucho. Cuando jugaba un sábado, el domingo estaba a comer allí con la mamá. Y además, él, dentro de sus amigos de toda la vida, siempre ha tenido una especial relación con 2 primos que eran amigos también, con Jonathan y Marcos, que estaban en el pueblo y que a él le encantaba ir al pueblo, estar con ellos, salir con ellos, y luego tenían su pandilla de amigos, amigas allí y tal. Y sí, siempre le gustó el pueblo. Además le gustaba estar en la casa del pueblo,
De hecho, alguna temporada ya viviendo en Guijuelo, trabajando en Zamora, vamos, jugando aquí en Zamora, pasó también en el pueblo, o sea que... Iba y venía también. Sí, iba y venía, sí. Guay. Antes de ir al vecindario otra vez, Valladolid, ¿recuerdas algún entrenador que le marcase, alguien que dijeses, joder, este entrenador que siempre hay algunas etapas de formación que te marca? Hombre, el Valladolid al final es un equipo muy profesional, quiero decir. Todo lo que le toque suele ser bueno, sí. Sí, efectivamente, no hay nadie malo, ¿no? Pero es verdad que tuvo la ocasión con Moré ¿con Pepe Moré? Con Pepe Moré de entrenar con el primer equipo, incluso llegó a debutar en un partido en Primera División contra el Alavés, que debutaron Agustín y el hijo de Pepe Moré. Xavi Moré, ¿no? Mítico también. Sí. Así debuta, que... O sea, coincidí también con Xavi Moré en el Valladolid. Sí, eran compañeros. Joder. Sí. Lo que pasa es que Xavi, como pues vivía en Valladolid, pues no vivía en la residencia y tal, pero sí que también compartieron. Yo creo que estuvieron 3 años juntos. Bueno. ¿Fue Zorrilla o fue en Vitoria el debut? En Vitoria. En Vitoria. ¿Estabais allí? Estábamos allí. ¿Cómo no vas a estar, por supuesto, ¿cómo no íbamos a estar allí? Sí, ¿Cómo lo recordáis? Hombre, pues con mucha emoción. Fue un momento de euforia, porque, claro, ver a una persona que quieres, que se ha esforzado tanto, que ha entrenado tanto, imagínate esos entrenamientos con el primer equipo. Un polluelo, porque eran polluelos, que llegaban a los entrenamientos con aquellos tiarrones que había en el Valladolid, que les vacilaban, porque lógicamente les vacilaban, ¿no? Y se metían con ellos y tal. Íbamos a algunos entrenamientos también. Es un momento que deportivamente es muy interesante, pero a nivel personal, para un chaval joven, también tienes que ser capaz de adaptarte, aguantar el vacile, que llegan los tíos allí en sus deportivos y tú vas con el Opel Corsa. O sea, quiero decir, ese tipo de cosas yo creo que también son, ¿no? Oportunidades de crecimiento al final y cosas que te marcan o que en su momento a él le marcaron y de las que aprendió mucho, ¿no? Que luego seguramente cuando él era capitán del Zamora pues vaciló también a la gente que llegaba de abajo, ¿no? Que hubo unos cuantos que subieron además en aquellas épocas. Sí. Tuvo para vacilar, sí señor. Sí. Él fue consciente de la oportunidad que tenía. Lo hablabais con él de, joder, ¿hasta dónde has llegado, tío? Primera división. Aunque sea un rato, porque al final ya debutar en primera es un premio, ¿eh? Pues yo creo que los que estábamos alrededor éramos más conscientes e incluso estábamos más emocionados que él, porque él sabía que eso podía ser algo efímero y siempre fue un tío muy prudente. Era prudente, bastante humilde, entonces nunca, digamos que no se le subió a la cabeza. No lo creyó nunca, ¿no? Seguía sabiendo que los otros iban en un deportivo y él en un Opel Corsa, efectivamente. Qué bueno. O sea, creo que no o no fue consciente o no le dio demasiada importancia tampoco, ¿no? Bueno, les llegó, que es lo importante, y seguro que lo disfrutó una barbaridad. Sí. De ahí, ¿con qué edad debuta? ¿Recuerdas más o menos? Pues debía tener unos 19 o 20 años. Sabes, con 19 años suele ser un poco inconsciente de todas formas para todo en la vida. Sí, claro, hombre, muy jóvenes. Muy jóvenes, sí. Vecindario, decíamos. ¿Cómo surge la opción de ir al vecindario? Porque claro, o sea... Si te digo la verdad, yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No me acuerdo de cómo fue aquello, porque, claro, yo ya no vivía en casa tampoco, ¿no? Entonces, ya te decía antes que hay cosas de las que claro, evidentemente. Pero yo creo que a través del Valladolid. O sea, fue a través del Valladolid que, bueno, pues en un momento dado, pues lógicamente hay movimientos, ¿no?, de jugadores y el vecindario se interesó por él y, bueno, pues a él le pareció bien irse un tiempo a Canarias, que, bueno, luego fue corto por las circunstancias, pero sí... Un buen sitio, íbamos a verle a menudo. El sitio molaba, ¿no? Para ir, ¿no? Por lo menos de lo que llevabas por delante. Sí, estaba muy bien. ¿Cuánto fuisteis en ese año? ¿Fuisteis mucho por allí? Bueno, tú dices que tus padres casi se asientan allí. Bueno, ¿tú en tu caso? En mi caso fui 3 veces, me parece, en un año, sí. Las 2 primeras de vacaciones y ya la tercera echarle una mano porque estaba el hombre ahí fastidiado a ver a mis padres y tal. Sí. Vale, un año solo, ¿no? Un año. ¿Y después que vino?
Guijuelo. Guijuelo ya. Sí. ¿Tercera, segunda B estamos hablando? Yo creo que estaban en tercera y luego subieron a segunda B. Sí. Vale. Más cerca de casa, Guijuelo, ¿no? Ya dijo. Más cerca de casa. Cuando se fue a jugar a Guijuelo, yo estaba trabajando en Salamanca, además. Ajá. Entonces ahí fue un poco el reencuentro de hermanos, porque pues habíamos estado viviendo yo en Salamanca, él en diferentes sitios, y ahí nos fuimos a vivir juntos. ¿Ah, vivisteis juntos en Salamanca? Sí, Qué bueno. Nos fuimos a vivir juntos. Después de un montón de años viviendo los dos fuera y en sitios diferentes, pues nos fuimos otra vez a vivir juntos. Vino ya más maduro como persona, ¿lo notaste? Sí, pero le tuve que dar algunas collejas todavía. Bueno, nos llevábamos 6 años. Sí, hombre, ya tenía otro pozo, espíritu, ¿no? Diferente, pero bueno, pues todavía era un chaval. Y en Guijuelo la verdad es que encajó desde el principio muy bien. También, bueno, pues eso, había compañeros conocidos allí y tal. Pero Guijuelo es un sitio que es casa, ¿sabes? Todo el mundo habla muy bien de la gente que juega en Guijuelo, un club súper familiar. Sí, es casa. Guijuelo es casa. Zamora es casa, Guijuelo es casa. O sea, hay sitios y personas que son casa, ¿no? Y Guijuelo es una. Sí, eso es. Vivís en Salamanca, entiendo. Vivíamos en Salamanca. Y os lleváis 6 años. Sí. ¿Y cómo era la convivencia? Bueno, pues al final el mocho lo pasaba yo. La comida también, y a cambio, bueno, pues él me invitaba a alguna cervecita por la tarde, salíamos también algún día por la noche, porque, bueno, siempre hemos tenido buen rollo. Bueno, sí, nos llevamos bien. Hubo un momento que esos 6 años, pues cuando uno tiene 18 y el otro se reduce. tiene 12, pues claro, al final no hay ese punto de encuentro, pero una vez que ya te haces más mayor, pues sí, y realmente ese tiempo fue un punto de reencuentro que yo recuerdo con mucho cariño. Me pedía consejos de chicas y bueno, pues estas cosas, ¿no? De hermanos. Qué guay. Sí. La verdad que qué guay. Es que era muy guay ser hermana de Agustín. Sí. Porque encima era un tipo querido, entonces, claro. Si iba a salía contigo a tomar cervezas, claro. Y había gente que le conocía. Claro. Sí. ¿Empezabas a ser conocido ya ahí en...? Sí, no tanto como luego aquí en Zamora, pero bueno, sí, ya había gente que le conocía, porque en aquel entonces Guijuelo tenía bastante boom, iba mucha gente al estadio, tenían posibles, o sea, quiero decir, y salían en el periódico todos los días, o sea, era otro momento diferente del fútbol, ¿no? Del que es está ahora, vale. Para todos los equipos. Una pregunta que es obligada si juegas en Guijuelo. ¿Cuántos jamones cayeron en esa etapa en Guijuelo de...? Pues yo no lo sé, no recuerdo en mi casa ver ningún jamón. No, igual se los regalaba alguna chica, no lo sé. No, pero bocadillos de jamón en Guijuelo nos hemos todos comido. Los días, ¿no? Nos hemos comido muchos y la verdad que muy ricos. Guijuelo es un buen sitio para pasar por allí en algún momento en la vida. Claro, entre Paco y Amelia, que son tus padres, los dos hijos viviendo juntos en Salamanca... Encantados de la vida, entiendo, ¿no? Encantados de la vida, sí. Y todos los fines de semana pues iban por allí. Sí, teníamos que hacer el sábado por la mañana limpieza general porque venía la mamá el domingo, claro. Qué Así bueno. que sí. ¿Cuánto tiempo está en Guijuelo, Agustín? Pues me vuelves a pillar Son, ahí, pues, pero yo creo que 4. 3 años o 4. ¿Tú te acuerdas? 3 años o 4 por ahí, sí. Yo creo que 4. Claro, está aquí tu marido que no se ha atrevido todavía a entrar aquí. A lo mejor en algún rato te atreve de esta entrevista. No tiene mucha... ¿Qué cara susto ha puesto? No sé yo, Hasta el ascenso. Hasta el ascenso, sí. No, está un año más, te digo por qué. Porque juega en la Ruta de la Plata con el Guijuelo. En segunda B, que lo firma Casas. Ah, pues puede ser. Sí, con Pepe Calvo, entrenador. Sí, es verdad, tienes razón. Sí. Pues 3 años entonces está. 3 años, sí, y nada, muy bien. ¿Cuáles son los mejores recuerdos de Guijuelo que tú tengas allí con él, de la etapa de fútbol? Pues la verdad es que el trato de la gente, el trato de la gente del pueblo de Guijuelo, el trato que había en el club con los jugadores. Tú dices que todo el mundo habla maravillas de Agustín. Bien de Guijuelo. Y luego, bueno, pues determinados partidos como el del Real Madrid B y tal, que hombre, pues fueron importantes y que
hubo alegrías. Hubo alegrías futbolísticas también en Guijuelo, ¿sabes? Yo creo que es el boom del Guijuelo cuando se sienta en segunda B, le pilla esa etapa, ¿no? Era un club hasta el momento de tercerola regional y ahí es cuando empieza... Sí, empieza a despuntar un poco, empiezan a hacer algunos fichajes, tal... Y bueno, empiezan a traer a gente un poquito con más nivel, Jonathan, Agustar, y sí, ahí despuntaron un poquito. Hablas de que se sube contra el Real Madrid, B, C, imagino un filial del Madrid. Era el B, yo creo, ¿no? Ya no me acuerdo si era el B o el C. Valdebebas, Bernabéu, ¿dónde recordáis? Pues yo lo vi desde Jerez de la Frontera. Bueno, y al lado también, ¿eh? No dejaban entrar los aficionados de aquí. Hubo una movida en ese partido. Yo estaba en Jerez en aquel momento trabajando y conseguí encontrar un bar donde me pusieron. Había unos señores mayores y llegué pidiendo por favor que alguien me pusiera el partido. Un partido de Guijuelo, Jerez de la Frontera. Todo el bar se hizo del Guijuelo. Fue muy divertido. Había señores de 70, 80 años jugando a la partida y allí se hicieron todos del Guijuelo. Qué bueno. Y hubo una movida porque pues el Real Madrid, bueno, pues en su estatus, pues llegaron los del Guijuelo y no sé qué pasaba, que no los querían dejar entrar a los aficionados. Bueno, pues estas cosas que pasan la ilusión de un pueblo y que, pero qué más, siendo el Madrid. Con los clubs grandes, no sé por qué, porque tampoco la gente de Guijuelo era especialmente no, nunca lo ha sido, desde luego. Sospechosa de ser ni violenta, ni conflictiva, ni nada. Pero supongo pues que no querían tener afición contraria en aquel momento. Y bueno, estas cosas el que puede, muchas veces es así. Se ascendió, que al final es lo importante. Pues ya se está. Lo perdieron y ya está. Pues eso claro, estoy viendo que tu marido, me dijiste que tu marido había vivido con él, con Agustín en algún momento. Sí, ¿Dónde coincide? En Salamanca también. Cuando yo ya me fui a Jerez y después a trabajar a Madrid, pues en algunos de esos momentos que él seguía en el Guijuelo, pues mi marido estaba en Salamanca, ellos se llevaban bien y estuvieron pues también compartiendo piso. Eso. ¿Es futbolero tu marido? Mucho. Bueno, entonces sin problema. Es del Barça. Es del Barça. ¿Agustín de qué equipo era? Del Madrid. Del Madrid. Y Paco, no te cuento cómo era, que en mi casa lo primero que hay al entrar es una plaquita que pone aquí vive un hincha del Real Madrid. Pero luego les gustaba ver el Barça-Madrid o el Madrid-Barça juntos, o si no estaban juntos se llamaban por teléfono para decir, fíjate qué paquete o fíjate el otro, o bueno, estas cosas. Joder, es que Paco era súper futbolero también, yo recuerdo. Muy futbolero. Paco organizaba el riego en verano del maíz en función de los entrenamientos y de los partidos. Me lo creo. Nunca tenía tiempo de nada, pero si había entrenamiento, había partido, mis primos, que tengo algunos primos por parte de mi padre que también son agricultores, ya se podían dar por informados de que les tocaba ir a cambio del agua porque Paco desaparecía siempre. Sí. Es que yo siempre tengo una anécdota con Paco. Yo cuando jugaba al fútbol, era Levín, entrenaba, jugábamos en el Ruta de la Plata, en el nuevo, y el Zamora entraba en el natural, en la que está lo de la Rato. Entonces yo me gustaba mucho ir a ver al primer equipo entrenar y estaba Paco que voceaba más que Tomé en algunos entrenamientos. Yo recuerdo que se ponía allí, o sea, era un tío que vivía y metía caña, era espectacular. Yo recuerdo, decía, joder, metía mucha caña. Agustín a veces se enfadaba con él, porque a veces pues se pasaba un poco de voces. Pero solamente era con el fútbol, yo creo, porque luego yo he estado con él y era un tío súper tranquilo, ¿no? Sí, bueno, lo de dar voces se le daba bien en general. No, pero sí, era más con el fútbol. El fútbol le emocionaba mucho, pero como a ti. Sí, porque yo a ti te he conocido así. Sí. Por allí, por los anexos, dando vueltas, siempre detrás de los jugadores. ¿Y sigues igual? Sí. Hombre, ahora con menos tiempo, pero sí. Has crecido, pero sí, también… está claro que sí. Es que cuando tienes una afición, ¿no? Al final es un poco… Yo siempre digo que mis padres, como cualquier padre que pierde un hijo, ¿no? O sea, el duelo es porque has perdido a tu hijo, pero en cierto modo creo que mi padre también perdió su forma de vida, porque le encantaba estar en el fútbol, le encantaba ir al fútbol, le encantaba seguirles, opinar, seguir hablando del partido, que a veces llegábamos a casa y mi hermano le decía, ya déjalo ya. Ya acabó. Déjalo ya, pero sí, es que es cuando es una afición es una forma de vida también. Qué pena. Sí, está claro. Sí. Subes con el Guijuelo, se queda en el reseño en Guijuelo. ¿Cómo surge el fichaje por el Zamora? Pues yo creo que fue Casas, el que movió todo esto, ¿no? Yo creo que Casas tenía
tenía como cierta sensibilidad con respecto a que el fútbol no era solo fútbol, que también tenía que ser Zamora, ¿no? Que tenía que ser un equipo zamorano, tal, y se lo trajo y bueno, siempre tuvieron un buen entendimiento y una buena relación. Bueno. Casas era un tío muy listo. Ajá. Se podía hablar muy bien con él y ha sido una pena también, ¿no? Sí. Lo que se ha ido mucha pasado. gente, te das cuenta, Sí, y muy pronto, ¿eh? Sí. Nosotros lo hemos sentido mucho también, porque Casas siempre se portó muy bien con Agustín, con nosotros, y siempre nos apoyó en todos los momentos malos también, y aunque ya no estuviera en el Zamora, entonces fue Casas. Fue Casas seguro. El que lo trajo aquí. Yo es que recuerdo, que no sé si imagino que sí fue ahí, que yo es cuando me entero que hay un zamorano jugando por ahí, porque yo, claro, el Zamora firmaba todo de fuera siempre. Veías Pablo Carvajal, Israel, que subían, jugaban sus 2 partidos 3 y eran Zamora B. Y yo decía, Agustín, porque yo me gustaba mucho, como un periodista que soy ahora, ir al fútbol con la radio puesta. Claro. Entonces los narradores decían, el Zamora, no el Zamora, digo, este tal. Y claro, a los 2-3 meses llega Agustín al Zamora, que para mí es el primer fichaje de un zamorano que llega al Zamora, al club de fútbol. Sí, luego vinieron más. Luego vinieron muchos más, fue el que abrió un poco la veda, efectivamente. Tal. Y sí que yo creo que en ese momento el sentimiento por el fútbol se hizo un poco más zamorano también, ¿no? Es que lleva mucho tiempo fuera, con ojo, desde todos los esos 14 jugadores, años, ¿eh? Sí, claro, mucho tiempo. Tener todos esos jugadores de Zamora, pues al final le da ese espíritu también en el que el jugador no solo juega al fútbol, sino que participa de la vida de la ciudad y tiene ese sentimiento por Zamora. Agustín nunca se quiso ya ir de aquí. Tuvo otras oportunidades, nunca se quiso ir porque él aquí era su equipo, su ciudad, tenía ese engranaje, ¿no? Que la ataba un poco aquí. Sí, porque al final en la vida no todo es lo profesional, ¿no? También lo personal tiene que venir un poco unido. Entonces tener a la familia cerca, tal, aunque él seguía viviendo en Salamanca, porque bueno, pues ya tenía su pareja y tal, entonces. ¿Cuándo conoce a Vero? Pues estando en el Guijuelo. Estando en Guijuelo. Sí, estando en el Guijuelo. Ya estuvieron un montón de años. Sí. Hasta el final. Hasta el final estuvieron juntos, es verdad. Sí. Vero estuvo con él hasta el final. Siempre. Qué bueno. Primer año. Bueno, ¿tuvo dudas en algún momento de ir al Zamora? Es volver a casa, ¿eh? Cuando estás fuera de casa. Sí, algunas sí. Algunas sí tuvo, no te voy a es no evidente, te lo voy a negar, pero tiene que tenerlas, claro. Sí. Era una responsabilidad venir a Zamora, pero también era una oportunidad. Y vamos, en lo que respecta a los que estábamos alrededor, pues le aconsejamos que la aprovechara, ¿no? Y luego se demostró que la oportunidad fue buena, ¿no? Al final, pues llegó a ser el capitán, tenía esa entidad que de alguna forma ha trascendido incluso a su partida, ¿no? Y que después de tantos años pues sigue siendo alguien recordado, querido y que tiene ese valor que te da el ser como eres, el ser de aquí y todo el conjunto, ¿no? Un poco. Qué bueno. No es malo el primer año, ¿no? No. Acabamos en Vallecas, ¿eh? Para la gente que no sepa cuándo era Agustín, joder, un Zamora que a priori era mitad de tabla a un gol. Acabamos en Vallecas, bueno, tenía un chine ese día. En Vallecas. Claro, porque le habían echado. Es verdad que le expulsaron en la. Claro, es verdad que no jugó la vuelta. Le expulsaron muy injustamente aquí en Zamora. Porque es un poco como lo que hablábamos antes de que la gente del Guijuelo no pudiera entrar a ver el partido del Madrid. Pues esto era lo mismo, o sea, tenía que subir el Rayo. Ya. Y es que al final los que pueden, esto es así. Que sí, el que tiene padre no se bautiza. Totalmente. Y aquella expulsión fue, yo creo que estaba orientada a desanimar, a perjudicar, a tal. Entonces fuimos a Vallecas, pero estaba muy enfadado. Te voy a decir que y a él también le sorprendió, estábamos juntos ese día, habíamos quedado para comer con mis padres allí y tal. Y él estaba en Madrid conmigo y fuimos juntos a ver el partido y creo que ha sido uno de los momentos de como aficionados al fútbol sorprendentes ver bajar a todos esos aficionados del Rayo Vallecano por la calle, rodeados por la policía. Con los caballos y todo eso, impresiona. Claro, es una dimensión que el Zamora no tenía. Está claro. Entonces, yo
Claro, también tratamos de justificarnos, ¿no? Cuando perdemos de alguna manera, pero yo creo que nos perjudicaron. Yo creo que también. Fue difícil. Luego es cierto que el partido de vuelta atracamos nosotros. Que no nos da para ganar el partido, que si nos da por ganarlo, cuidado que hubiese pasado allí ese día en Vallecas, ¿eh? Sí. Pero nos perjudica además que nos favorece. Bueno, te voy a decir una cosa, el árbitro en Vallecas también estuvo disparadito al otro lado, ¿eh? Bueno, le anuló un gol legal a Pachón ahí. Nos pudiera haber matado antes y llegamos vivos al final, ¿eh? No sé. Sí. Pero antes de Vallecas hay un día muy guay. Bueno, hay varios días. El segundo llega de marca en Huesca, me acuerdo. Un tiro de falta directa en la primera jornada. Sí. Ahí se destapa ya como lanzador de faltas a balón parado todo el año. Sí. Es buen año, ¿no? Él como lo recuerdo, bien, guay, ¿no? Se sentía deportivamente, se sentía bien, estaba en forma, estaba muy contento. Siempre fue muy prudente, ¿no? En cuanto a la forma de expresarse o comunicarse, pero cuando llegaba a casa era un tío muy divertido. Y yo recuerdo ese año que entraba en casa y empezaba, ¿qué pasa en esta casa? Y se ponía a hacer flexiones abdominales, nos hacía cosas así, ¿no? Estaba muy contento. Qué guay. Sí, estaba muy contento. Qué bueno. Hubo un día, antes de jugar el playoff de ascenso, con el Guijuelo, ¿te acuerdas? El campo casi lleno, que si ganabas. Sí, ya me acuerdo, sí. Y el Guijuelo, ese equipo tan guay, tan amigable, tan familiar, te pega una chafada en casa. Bueno, claro. Espectacular, ¿eh? Es que aquí no nos gusta perder No nos gusta perder las chapas, ¿no? Entonces, claro. Qué putada, que sea el Guijuelo el que te levante ahí en casa. Ya. Luego sale bien, pero. También te digo una cosa, mejor los amigos que los enemigos. Sí, que los enemigos, ¿no? Sí, al final es un poco. ¿Estuviste en Linares? Sí, estuvimos en Linares. ¿Estuviste en Linares? Estuvimos en Linares y tenemos un recuerdo de la gente en Linares, de cómo se portaron con la afición de Zamora. Bueno, igual que nosotros aquí también, ¿no? Con ellos. Sí, fue la leche. Y luego ese hermanamiento que ha perdurado en el tiempo, ¿no? Y que tanta gente sigue recordando. Fue un día muy bonito, muy emocionante a nivel deportivo, cómo ganamos, qué forma de celebrarlo, cómo el Linares lo celebró casi como celebró su derrota casi como si fuera una victoria. Son esos momentos de deportividad que tampoco los encuentras todo el tiempo, ¿no? En este camino del fútbol, que es tan competitivo, lógicamente, porque a ver, todos queremos ganar. Entonces, evidentemente. ¿Sufristeis mucho en Linares? Nos lo pasamos muy bien. Fue un día muy familiar, también estaban mis padres, fueron mis tíos. Fue un día muy familiar, muy divertido, hacía mucho calor, me acuerdo que acabamos con un cucurucho de papel de periódico en la cabeza para que no nos diera. Fue un día muy divertido. Sufrimos un poco por el partido. Fútbol, ¿no? Que nos pegan un meneo espectacular. Pero fue un día muy divertido y recuerdo eso, pues a todos los jugadores súper contentos allí, quitándose la camiseta, corriendo a la grada a saludar a los aficionados, que oye, se habían hecho un porrón de kilómetros. Entonces. ¿Cómo fuisteis en coche? ¿Fuisteis en algún momento? Fuimos en coche desde Madrid. Que en Madrid. Ya vivíamos en Madrid, sí. Guay. Entonces. Vallecas no se sube. Decías que muy chinado porque no pudo jugar, que decíamos que fue estabas en la grada. Me acuerdo que me estabais enfrente, yo creo, de banquillos, me acuerdo. Estábamos, sí. Arriba del todo. Arriba del todo, sí. Sí, yo creo que lo he visto ahora que me lo dices. Sí. ¿Y después qué pasa ese verano? ¿Tiene opción de salir? ¿Tenía contrato? ¿Recuerdas si en algún momento después de Vallecas? Hace buen año. Hace buen año. Hace muy buen año. En ese momento él decidió quedarse ya en Zamora. Yo creo que estuvo otro par de años muy tranquilo aquí y tal. Y bueno, siempre había alguien que tocaba la puerta. Ya fue a los 2 o 3 años que sí que hubo un verano que empezaron a saltar. Sí. Después de estar. un equipo catalán, yo creo que era el Gerona, no sé si era, o de Gerona. No sé si era el Gerona el Figueres o de Gerona. O alguno de estos puede ser, sí. No lo sé, sí. Pero vamos, recuerdo un día, se lo comentaba a Eva en la radio el otro día. Recuerdo un día que estábamos en Toro tomando una caña así antes de comer y tal. Y le estaba llamando el equipo casas por el otro lado, conversaciones allí cruzadas paralelas, unos nervios, se levantaba, se iba, volvía, pero se quería quedar, se quedó porque en el fondo le hacían una oferta mejor, pero él pensaba, ¿no? Y nosotros también de alguna forma le decíamos, pues al final eso tienes que pensar, te vuelves a ir lejos de la familia, de lo que ya tienes aquí, ¿no? De ese entorno futbolístico que te acompaña, que te considera el capitán, que tal, pero claro, también se había dado circunstancias complicadas en el club y es que hubo unos años que también en el Zamora
Los jugadores lo pasaron mal, sí. Y él como capitán, desde la responsabilidad que suponía serlo y que ejercía... Pero él lo era, ¿eh? Sí, pero es que también lo pasaba mal, porque luego tienes que negociar, discutir, pelearte, dar la cara para que tus compañeros cobren, para que tus compañeros se queden, para que la gente esté bien y no se quiera marchar, porque claro, ahí también eso es la diáspora. Al final, si tú no cobras, si no estás a gusto, si el ambiente no es bueno, pues lo que te tira es irte. Y tampoco había tantos de Zamora, la mayoría eran de fuera. Entonces, convencer al club de que tiene que portarse mejor, convencer a los compañeros de que no se vayan, que el club va a salir por ellos. Esa posición ahí... Eso le toca hacerlo. Claro, varias veces. Ya estando también casas fuera, cuando estaba el... Tejedor, Isaac, Maxi... Isaac, yo creo que es el que tiene el hotel aquí, el que tenía el hotel no, aquí. ese es Taboada. El de Balbusenda. Sí, el de Balbusenda. Pues también tuvieron ahí momentos tensos, complicados, pero bueno, si quieres ser el capitán tienes que ejercer como tal. Nosotros ahí, si alguna vez se quejó, le apretábamos y le decíamos, es tu responsabilidad, y él la ejercía, sí. ¿Le gustaba ser capitán? Le gustaba ser capitán. Era buen capitán, eso lo dice todo el mundo. Eso no le gustaba ser capitán, y si un día tenía que llegar al vestuario y llamar los perros a todos... No tenía ningún problema, y si después al día siguiente tenía que darles las gracias, también se las daba. Sabía ponerse en su sitio también. Ya te digo que cuando se enfadaba también... Ya, había que torearlo, ¿no? Pero... Sí, ¿no? Y quiero decir que era capaz de marcar también... los límites, el puesto... Límites, sí. Qué bueno. Y de tener una relación cordial con los compañeros, pero sabiendo que él era el capitán y que si un día tenían que... hacerle caso, tenía que dar una directriz, que tenían que responder a eso. En todo este tiempo, como te he preguntado, él hizo INEF, puede ser, o CAFIS. Sí, estaba haciendo educación física. ¿Cuándo empezó? Pues empezó estando en Guijuelo, yo creo. Empezó estando en Guijuelo ya. No, empezó ya estando aquí en Zamora, porque claro, tenía que ir a clase aquí al cuartel, entiendo, ¿no? Sí, aquí detrás, y como ya eran clases presenciales y tal, porque entonces el online y estas cosas no se llevaba todavía, ¿no? No, todavía no se llevaba. Tenía clases presenciales, sí que tenían cierta flexibilidad, pues si tenían entrenamientos o si tenían estas cosas. Y a la vez estuvo también haciendo los cursos de entrenador de la Iba para federación. Yo creo que le hubiera gustado. Le hubiese gustado ser entrenador. O incluso trabajar en la federación, seguramente. O sea, porque el mundo del fútbol le gustaba. Yo creo que él hubiera seguido, después de terminar su carrera, ligado al mundo del fútbol, del deporte, porque bueno, pues le gustaba mucho. Sí. Ajá, vale. ¿Tus padres apretaban para que estudiase o eso llegó? Sí, apretaban para que estudiase, porque en mi casa pues siempre el tema estudios ha estado perseguido. Mi padre era muy firme para estas cosas. A Agus le dio un poco más de cancha porque estaba jugando al fútbol, pero sí quería que estudiara, porque lógicamente la carrera futbolística, y más en una tercera, segunda B, se acaba, y tampoco tienes los medios para poder seguir viviendo de eso. Tienes que profesionalizarte, formarte y demás. ¿A nivel económico él pilla la época esa del ladrillo en la que se pagaba barbaridades en todos los sitios, o él ya es posterior? En vecindario. En vecindario. En vecindario yo creo que fue cuando más. Luego cuando se fue a Guijuelo, yo creo que todavía estaban, que fue cuando, claro, empezaron a fichar un poco más el lío. Gente con un poquito más de nivel, porque había dinero en aquel momento. Había mucho dinero en el fútbol en aquel momento. Tú, como hermana de un futbolista, ¿te sonaba un poco a chino todo lo que se movía en el mundo del fútbol? ¿Te contaba tu hermano algo de...? Porque imagino que hay anécdotas de gente que cobraba mucho dinero. Joder, cobrarte 150.000, 200.000 al año, que es lo que se pagaba, seguro que daba para anécdotas. ¿A ti eso te parecía, Dios mío, qué locura? ¿O estaba más o menos en tu casa normalizado porque pasaba en todos los sitios? Pues al principio te sorprende un poco. ¿No? Luego, claro, pues se convierte en una costumbre, y luego cuando empieza a dejar la de pasar... crisis, ¿no? Pues claro, es un momento en el que gusta menos, porque, a ver, claro, que estar bien pagados nos gusta a todos, claro. que nos paguen por lo que Pero hacemos. tú sí que piensas y dices, hostia.
Sí, yo decía, joder, que, claro, yo decía, que no ganarán los de primera división, ¿no? Vale. Porque sí que le pilla entonces esa etapa. Les pilló esa etapa buena, pero fueron 2 o 3 años, nada más. Porque enseguida luego bueno, claro, es el año de Vallecas es cuando empieza. El 2008, me parece, es cuando empieza ya a pegar el petazo todo. Sí, totalmente. Sí. ¿En el Zamora solo acusa la crisis? ¿Tarda mucho en darse que pase que el equipo hace plof económicamente? No, ¿verdad? No, un par de años. Un par de años. Más, sí. Ya se empezó a notar un poquito y luego el año ese que te comento de Taboada. Sí, claro, que es la transición, claro. Sí que ahí hubo, o sea, un tiempo en el que los jugadores estuvieron sin cobrar. O cobraban tarde, o cobraban la mitad, o cobraban... Y hubo que tirar mucho de patrocinadores, y hubo que tirar mucho de mucha gente que luego... Es verdad que mucha gente también estuvo a la altura de las circunstancias y de ayudar para que aquello se pudiese resolver, porque en realidad las cosas habían estado muy arriba, pero se fueron muy abajo. Ser capitán es una putada en esas épocas. ¿Y ser capitán y zamorano en el Zamora? ¿Se suma lo de ser zamorano o ya eso da un poco más igual? No, yo creo que suma. Suma también. Yo creo que sumaba en lo bueno y a veces también en lo malo. En general es para bien, ¿no? Porque yo creo que la sociedad zamorana es muy de Zamora, ¿no? Todos vamos un poco con nuestra banderita, yo la llevo puesta, siempre vamos con nuestra banderita de Zamora por el mundo, ¿no? Y estar aquí, ser zamorano, y en general la gente tenía un cariño, un respeto, y yo creo que también en parte era por esto, ¿no? Él iba por la calle, la gente le saludaba, pero también ha habido momentos en que ha habido personas que le han increpado, les han dicho, oye, sois unos perros, podéis jugar mejor, podéis hacer más, tal. Y él eso también lo aceptaba como parte sabía llevarlo. Claro, como parte de su condición de capitán, que hubiera críticas y si podía hablar con una persona y decirle, pues oye, pues efectivamente no lo estamos haciendo lo mejor posible, estamos intentando cambiar la situación o tal, tranquilizar a quien, que no era lo más habitual, pero que también ha pasado. Claro, sí. Y la gente está en su derecho. Y en la ruta en tribunas es perfectamente conocido que hay gente que exige y aprieta, es decir, no es una novedad para absolutamente nadie, claro, y que no libra a nadie. Pero que están en su derecho. Está en su derecho, ¿no? completamente. Sí, personas que son más condescendientes con la forma de jugar del equipo tal, y personas que son más exigentes. Entonces, además, él como la exigencia la traía de casa. En casa ya no le pasaba pues tampoco. No le pesaba tanto. Sí. En esa etapa en el Zamora, ¿con quién hace migas él? Bueno, Manu Vares es uno, ¿no? Que es zamorano. Con Manu, con Hugo, con... ¿Cómo se llama este portero? Torres, ¿no? Era que era vasco. Iker Torres. Y bueno, esos eran los más afines. Los más cercanos, sí. Había otro chico que, joder, se me ha olvidado cómo se llama, que era del sur, que también jugaba en esa... Curro. Hicieron una pandilla. Guay, ¿no? Ellos y ellas, porque las novias se hicieron también amigas, salían mucho juntos, se llevaban muy bien, quedaban mucho en casa de unos, en casa de otros, y la verdad es que yo tengo muy buen recuerdo de todos ellos. Con Hugo y con Manu, por ejemplo, sigo más son de aquí los dos, evidentemente, en contacto, claro, y luego como además sus chicas se llevaban muy bien, pues iban siempre juntos a todas partes. Hicieron una pandillita súper interesante, sí. Muy guay, sí. A nivel entrenador estuvo Tomé. Bueno, tuvo un año 3 que fueron Ricard Lizaranzo y Betu, ¿no? Sí. Joder, qué año, ¿eh? Sí. Luego llega Aguirre y yo creo que con Aguirre ya es el que tiene, ¿no? Sí. ¿De cuál crees que, no sé, con cuál le hizo mejores migas? Con Tomé hizo muy buenas. Con Tomé hizo muy buenas migas. Sí, hizo muy buenas migas, sí. Pero en general yo creo que intentaba ser bastante aséptico con sus entrenadores, es decir, se centraba en seguir las indicaciones que le dieran, en ejercer de capitán, en ayudarle como capitán en lo que pudiera, pero yo creo que no intimaba demasiado, o sea, con el jefe. Mantenía un poco la distancia. Creo, ¿no? Que Qué sí. Guay. Pero es una percepción mía, ¿eh? Esto no es datos, opinión. Ya, vale. Hay rumores, hubo rumores en su día, mis colegas de la prensa, que Tomé es lo que se va a la Granada. Puede ser. Puede ser. Veo que tuvo claro siempre que no se quiso mover de aquella más, ¿no? No se quería ir. Él estaba muy a gusto en Zamora, además vivía en Salamanca con Vero, que tenía allí también su familia y tal, y venía a entrenar a Zamora, iba al pueblo a comer con mi madre, tal, y él
él era un chico muy familiar. Joder, también y le gustaba mucho estar aquí. Y además aquí había encontrado su sitio en el equipo y bueno, pues tenía arraigo en general, lo que es. Qué guay es encontrar tu sitio en la vida, ¿eh? Pues sí. Fíjate. Sí, la verdad es que sí. Hasta Esos sitios que te decía antes que sí, son casa, casa. ¿no? Sí, sí. Y esas personas que son casa y que te hacen sentir... Bueno, él lo encontró al fin y al cabo, fíjate. Sí. El tema de la enfermedad, que es ya con Roberto Aguirre. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo fue? Pues mira, muy duro. Fue durísimo. A nivel familiar, pues te puedes imaginar, ¿no? O sea, no solo es el resultado final, que por supuesto, sino todo el proceso, ¿no? Yo recuerdo el día que nos llamó para decirnos que había ido al médico y que le habían encontrado un tumor y que tenían que operarle. Esa tristeza infinita que sientes cuando quieres a alguien muchísimo y te dice que está enfermo. Todos pensábamos que se podía recuperar y él hizo sus tratamientos y hizo todo lo posible. Y muchos de los compañeros que tuvo en el hospital se recuperaron, Bueno, o sea, sí. quiero decir. Pero bueno, pues porque ya estaba algo avanzado, porque la tipología no era buena o por tal, pues no pudo ser, pero aguantó unos tratamientos brutales. O sea, lo intentó todo. Todo. Yo creo, bueno, como cualquiera que le pase, porque esto no es ser ni más fuerte, ni más luchador, ni ganar la batalla, nada, ni... Es que si te toca, lo tienes que hacer, tienes que intentar resolverlo, pero a veces se puede. Y bueno, pues en el caso de Agustín, pues no fue posible. Pero sí que llegó a recuperarse. Yo recuerdo que una pretemporada llega incluso a jugar, ¿no? Sí. Tuvo un poco de... Él estuvo enfermo, más o menos fue en enero cuando le dieron la noticia. Y le operaron y estuvo en tratamiento y en verano estuvo una temporada recuperado. Hizo la pretemporada y empezó a jugar y luego ya fue cuando tuvo Una recaída. una recaída, sí. Vale. Recuerdo además que también se hizo un partido contra el cáncer, recuerdo en la Ruta de la Plata, no sé si estabas tú. Sí, cuando estaba el Calvito, sí, estaba el Calvito. que estaba en tratamiento. Además ese día estaban en una boda. Estaban en una boda de un amigo, tuvieron que venir al partido y tal. Bueno, tenían un trajín ese día, me acuerdo perfectamente de... En las malas es cuando se nota el cariño de la gente. ¿Vosotros no notasteis el cariño de mucha gente? Muchísimo. Muchísimo. O sea, la familia, todos, los tíos, los primos, los amigos, aparecieron compañeros que hacía años que no les veía y que se acercaron a Salamanca a verle a casa o al hospital. La gente por la calle nos paraba, nos preguntaba por él o a él le preguntaban cuando le veían por la calle. Muchísimo. Creo que lo que hablábamos antes, ¿no? Esa decisión de no irse, con lo que le pasó después, no hubiera tenido a lo mejor ese respaldo, ese cariño si le hubiera pasado esto ya no estando aquí, a lo mejor. Está ¿no? claro. Eso Sí. es lo que hablábamos del arraigo, ¿no? Que te lo puedes llevar a todo. Ajá. Durante la enfermedad, él da una sensación de optimismo, de vitalidad, de puertas afuera por lo menos, Sí. que ha marcado a mucha gente, a mí el primero. ¿De puertas para adentro era igual? En general sí. Sí. Tenía sus Era un momentos tío de bajón. evidentemente, sí. claro. Y bueno, pues algún momento en el que también pues con algún compañero de tratamiento pues que no iban bien las cosas o pues que se fueron y tal, pues sí que hubo momentos en que él tuvo momentos de decaimiento. Pero en general, ya hasta el final, siempre él pensaba que se iba a curar y nosotros también, ¿eh? O sea, siempre siempre lo pensamos. Yo creo que si no, es que afrontar ese tipo de tratamientos también desde el pesimismo, Se hace mucho más duro, claro, evidentemente. Tienes que hacerte fuerte y tener una actitud positiva yo creo, para ser capaz de aguantarlo. Porque, Está claro. Sí. Pero él seguía saliendo a la calle. Bueno, es lo que te iba a decir. Está en Mieres viendo el gol de Nacho Matador, aquel de falta directa, que es mes y medio antes de morir. O sea, que tampoco es un. Sí. Bueno, porque al final ya la última recaída fue todo muy rápido. Ya, imagino. Fue cuestión de unos días, ¿no?
Pero sí, nosotros estuvimos con ellos de vacaciones, que además acabamos de tener a nuestro primer hijo, que también estuvo enfermo. O sea, conoció a su sobrino. Conoció a Iván, sí, era su padrino. Su padrino. Y estuvimos de vacaciones unos días pasando en el barco de Ávila con Vero y con él. Qué bueno. Y con el niño, que también nació malito. Estaban ingresados los dos a la vez. Joder. Uno en Salamanca y otro en Madrid. Nos escapábamos a Salamanca a verle cuando podíamos y les dieron de alta el mismo día. Fíjate, qué guay. Les dieron de alta el mismo día, que yo, fíjate, en aquel momento dije, esto es una señal. Me equivoqué seguramente, bueno. ¿no? Pero quieres ver, Sí, desde el optimismo, quieres ver eso. Y cuando nos fuimos a casa con el peque, que fue me acuerdo perfectamente, un 29 de abril, que tenía un mes y medio, porque el niño estuvo también mucho tiempo en el hospital, mientras Agus estaba en Salamanca haciéndose tratamientos de células madre. Solo se conocían por fotos. Nos mandábamos fotos de las máquinas a las que estaban enchufados cada uno. Quiero decir, en plan, un poco, pues eso, también desde el humor y desde un poco, pues aligerar. Es fundamental, yo creo, llevarlo así. La situación. Y estábamos en casa, pues a los 2 días o así de irnos a casa con el niño, y de repente llaman a la puerta y eran Vero y él, que venían a conocer a su sobrino, claro. Qué bueno. Que no lo habían conocido. Quiero decir que él seguía saliendo, se seguía moviendo dentro. Bueno, cuando estaba con los tratamientos fuertes, no, claro, lógicamente estaba ingresado en el hospital, pero cuando no estaba en el hospital, pues intentaba hacía hacer vida una normal, casi. lo más normal posible, sí. Qué bueno. Tuvimos muchos momentos chulos. Cuando fuimos ahí al barco de Ávila, fuimos a hacer la ruta de la Garganta de los Infiernos. Nos estuvimos bañando en las pozas, o sea, quiero decir, Bueno. pues o sea, que dentro de lo malo en ese proceso, sí que guardas momentos de decir, bueno. Sí. Bueno. Sí, y mi pequeño se enfada porque dice que porque el mayor tiene fotos con su tío. Digo, y ya. él no, pobrecito. ¿Cuántos se llevan tus dos hijos? 15 meses. 15 meses. Sí, así que, Vale. que le hubiera gustado mucho conocerle. Se parecen mucho. Son iguales. Yo me has enseñado un día una foto. El mayor creo que es clavado a El mayor Agustín, se parece tío. muchísimo. Pero es portero, me dijiste. Los dos son Ah, porteros. los dos son porteros. Los dos son porteros. Menudo castigo de madre tengo con 2 porteros en casa. Hay otra opción peor, que tengas 2 árbitros. Ostras, pero no lo había pensado, pero... Ahí sí eres protagonista directa. Sí, ¿no? Soy protagonista de los insultos de todo. y... De los deseos demás. impuros que dice. Sí. ¿Ves? Es otra cosa, por ejemplo, lo de los insultos y todo esto, siempre en el campo... Agus siempre lo llevó fenomenal, siempre se lo tomaba a cachondeo, se metían mucho con él con las orejas y eso, como tenía las orejas despegadas. Y mi padre también, pues cuando le insultaban y le llamaban orejotas o no sé qué, llegaba y se ponía delante del que se decía, así, ¿no? Y tal, bueno. y alguna vez que me marcaba algún gol, iba donde estaba mi padre y le decía así, ¿no? Y como moviendo las orejas. Nunca tuvo problema con que... Siempre lo consideró lances del juego, ¿no? Y sin rencor, vaya. O sea. Sin rencor. Qué bueno. Sí. ¿De dónde viene lo de Siempre Amanece? Que yo creo que como fan número 1 de Cuéntame Cómo Pasó, ¿estaba relacionado? Puede ser, porque sí que le gustaba, ¿no?, la serie, ¿no? Pero él... tenía su mantra, ¿no? Bueno, no solo uno, tenía más de un mantra, pero ese era el fundamental. Porque también necesitas en esas situaciones tener eso, ¿no? Ese mantra al que agarrarte de decir, bueno, pues oye, mañana, hoy ya ha pasado, vamos a ver qué podemos hacer mañana. Y creo que ha sido algo que ha trascendido mucho y que lo llevamos muchos por bandera. Yo me acuerdo todos los días de mi hermano, ¿no? Pero cuando voy en el coche por las mañanas a trabajar... Y muchos días veo amanecer porque madrugamos bastante, ¿no? Y veo el sol saliendo y digo, pues ves, pues otro día que ha amanecido. No amanece para todos, pero amanece, ¿no? Y los que siguen aquí, o los que seguimos aquí, tenemos que hacer ese esfuerzo por hacer nuestra vida lo más cordial, lo más feliz posible, porque todos vamos a ir al mismo sitio. Esto claro. Lo tenemos todos claro, ¿no? Entonces... Es verdad que cuando pasa una persona joven, pues
es una lástima, se siente muchísimo. Para la familia es un destrozo emocional que no te quiero contar. Pero hay que seguir y hay que sacar una lectura positiva. Y creo que hemos conseguido sacarla de la enfermedad de Agustín, de la enfermedad de nuestro hijo. Luego nos hemos hecho mucho más sensibles a todas estas cosas, mucho más sensibles al día a día, a intentar disfrutar el día a día, a disfrutar con la gente que quieres estar, con la familia, con los amigos. Y pues eso, luego tienes esa capacidad de, quizás si eres capaz de sacarle el sentido positivo, disfrutar un poco más de la vida, porque hay que sacarle el momento positivo, porque no le hubiera gustado a Agustín que viviéramos en la pena, por eso te digo que nos hubiera gustado... Con las cervezas, ¿no? Y con la tapa. Que le hubiera gustado vernos con una cerveza, porque él era positivo y el Siempre Amanece es un mensaje de los más positivos que nos ha dejado. Por eso tanta gente lo sigue, por eso hay una peña con el Siempre Amanece, por eso mucha gente se ha tatuado el refrán, Siempre Amanece, el lema. ¿Sabes? Porque realmente trasciende a un estilo de vida que puedes llevar después de pasar por la pena de perder a tu hermano, a tu amigo, a tu primo, y a tanta gente le pasa, y es que es el mal de nuestros días. ¿Ahora cómo estáis? 12 años después. Tranquilos. Sí, o sea, estamos, no te voy a decir que bien, pero estamos tranquilos. Hemos reorganizado nuestra familia porque... Claro, pues también después falleció mi padre, sí. También fue un golpe muy duro porque fue algo repentino, muy dramático. Entonces, hemos tenido que reajustarnos, recomponer la familia. Haber tenido 2 pequeños en ese tiempo ha ayudado, porque al final cuando tienes que sacar unos niños adelante, pues tanto los padres como los abuelos, como los tíos, como los primos, centras a lo mejor la mirada en los pequeños y tienes eso a lo que agarrarte para ir para seguir adelante. Arriba, sí. Entonces... Qué guay. Bueno, 12 años después, nos seguimos hablando mucho de tu hermano. ¿Estás contenta con el legado que ha quedado? Porque muchas veces el tiempo deja en el olvido a las personas. Esto es así. No parece que haya pasado con Agustín. Contenta y sorprendida. Porque... tú sabes que como familia lo vas a llevar siempre contigo, pero cuando hace un año me llamó Jaime para ponerme en contacto con Abel porque queríais hacer una peña y que llevara el nombre de Agustín, el recuerdo de Agustín, tal, sorprendida, contenta, encantada, todos, ¿no? Porque es un recuerdo que permanece en tanta gente que dices, tenía que tener, realmente yo como hermana le veía especial, pero realmente tiene que tener algo especial. Para que todo el mundo tanto tiempo después. ¿Qué tenía de especial? Todo. Te lo puedo preguntar yo a ti, ¿no? Porque todo. Yo como hermana... Pues hombre, era un chaval, yo, 11 años, que iba a tocar las narices y a mí siempre me trató especialmente bien. Claro. Y no todo el mundo lo hacía. No, claro, bueno, todos somos diferentes. Claro. Pero él siempre le gustaron los niños, te voy a decir, le gustaban mucho los niños. Pero era especial. Era muy líder, es que no sé cómo explicarte. Lo que llaman ahora aura, que dicen, tenía ese aura, pues Agustín lo tenía. Sí, tenía algo Agustín especial. lo tenía. Lo que pasa que es verdad que a veces tú dices, ¿soy yo la que veo que tenía algo especial porque yo creo, era su hermana? Pues se ve que no. Está visto que no, ¿no? Aquí está lo que ha trascendido, ¿no? También. Y quiero decir, a nivel deportivo era un buen futbolista, pero quiero decir, era un futbolista como puede haber muchos mejores que él o iguales que él, ¿no? Pero tenía algo especial que hace que la gente lo recuerde. Y también se ve que ya lo era antes de la enfermedad, porque a veces siempre cuando pasa algo malo es como que se magnifica todo, pero Agustín ya era especial antes de todo esto. Es decir, o sea, ya sentías ese que era distinto. Era un tío tranquilo, muy querido por todo el mundo. Tal, que se supo hacer su hueco en
en el equipo, en la ciudad y entre la gente, porque no tenía pues una mala forma, no tenía una mala palabra, no tenía siempre tenía tiempo para atender a quien quisiera hablar con él. Entonces yo creo que esas cosas se notan, ¿no? Se perciben. Entonces esa percepción es la que trasciende después. Se cumplen 12 años, 11 años fue el año pasado, con una peña que tú has mencionado antes, siempre amanece a V4. No es el estadio, que ya a lo mejor lo que tendría que ser, Ruta de la Plata, está guay, pero no es el estadio. Pero una peña como esta, familiar, de padres, niños, abuelos, tíos, que lleve el nombre de Agustín, tiene que ser reconfortante, ¿no? Tanto tiempo después. Pero muy reconfortante y además que hemos encontrado ahí personas con ese aura también, ese ¿sabes? aura, ¿no? Sí, es que hay un grupo de gente que hace un conjunto que en sí mismo tiene aura, que es un conjunto súper bonito, que se anima sin ofender a nadie, que tiene ese recuerdo para Agustín en ese minuto 4, que lleva a sus niños a ver los partidos aquí y allí, que hace piña cuando uno de los suyos tiene un problema y hay que echarle una mano. Aunque tengo que decir que, claro, es que en el caso de Hugo, cuando lo conoces, te roba el corazón en el minuto cero. Entonces, es un capullo el niño. Sí, con esa sonrisa, esos abrazos que te... pero tener ese respaldo de ese equipo, ¿no? Esa familia, es que sois un equipo. Bueno, somos un equipo. Yo también soy que de eres la pellizco, peña. además, claro. Sí. Somos ese equipo, ¿no? Pero que también los que estéis más en contacto y no cómo os movéis por determinadas causas, por tal... Eso está muy alineado con el Siempre Amanece. Y eso es lo que tiene que ser. Porque dicen que en Zamora somos fríos, pero yo creo que no. No somos tan fríos como parece. No, desde luego que no. Vamos, todas las cosas que se han hecho desde que empezó la peña, no creo que los que forman la peña sean una excepción a todo el resto de zamoranos. No debería. Pero yo a veces lo pienso y digo, cuidado, a veces nos hemos juntado aquí todos los frikis de Zamora. Apasionados sois. Hay mucha pasión en esa peña, ¿eh? O sea, pero es verdad que dicen eso, ¿no? Que la gente de Castilla somos muy fríos, ¿no? Yo creo que la peña Siempre Amanece, somos gente de corazón caliente y bastante apasionados, ¿no? Y que seguimos a nuestro equipo allí donde va y que ayudamos a los nuestros, y seguramente si hay uno que no es de los nuestros y podemos hacer algo también. Sí, puede hacer algo. Bueno, pues yo a los de la peña les dije que iba a estar aquí hoy y hay público. Y creo que la peña, que tiene un detalle para ti. Ay, muchas gracias. Creo, así que puedes entrar si quieres. ¿Te quieres sentar aquí y decir unas palabras? Espera. No digo nada, yo no digo nada. Buenas tardes. ¿Cómo es que te has animado a venir por aquí? Hombre, pues en cuanto desde la peña nos enteramos que venía Marian, pues qué menos que venir y tener este detalle con ella. Una foto que nos hizo mi mujer a Agustín y a mí, pues claro, no iba a salir yo en la foto, ¿no? Pues para que tengáis ese detalle, yo que sé, tendréis muchos, pero no había muchas fotos públicas. Yo siempre no había muchas fotos públicas de Agustín, ¿verdad? Bueno, yo tengo una carpeta de disco duro con 400, pero públicas no son, sí. Pero no, claro. Sí. Así que nada, pues ese detalle de parte de la peña para ti, para vosotros, para tu familia, ¿vale? Hala, ya está. Muchísimas gracias. Está guay, ¿eh? Le veo cuando le veo así, ¿no? Porque claro, se ha quedado ahí con sus 30 años, ¿no? 31 tuvo, 31, ¿no? Pero posiblemente en esta foto tenía alguno menos. Y pienso muchas veces, ¿cómo sería ahora con 43? Sí, el que siempre quiso ser padre, que le encantaban los niños. Tenía a ver una vecina pequeñita que se la llevaban a todas partes los dos como si fuera hija de ellos, ¿no? Y creo que sería un padrazo, que sería un tío de mis hijos estupendo. Es una lástima, ¿no? Y pues también dices todas estas cosas que pasan luego en la vida, ¿no? Tener a tu hermano al lado o no tenerlo, las puedes llevar de otra manera muy diferente. Se hace muy difícil no tenerle al lado, solo poder recordarle.
la verdad es que se hace muy complicado. Desde la tranquilidad, ¿eh? Sí. Desde la tranquilidad que da el tiempo, pero se le echa muchísimo de menos. Nunca cierras esa herida, yo creo, ¿no? Dicen que el tiempo todo lo cura, pero yo creo que hay heridas que no curan nunca. No, el tiempo lo que hace es recolocarte, ¿no? Y darte la oportunidad de seguir adelante y de seguir haciendo tu vida con la mayor alegría posible, pero hay una parte de esa alegría que se va con los que ya no están. Es que esto es así, ¿no? Y echar de menos a las personas que quieres es, bueno, natural. Puedes dejarlo aquí si quieres, si no quieres cargarlo, igual. Y lógico, pero sí, yo le echo muchísimo de menos. Bueno. Muchísimo. ¿Te gusta hablar de Agustín? Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta, me cuesta. ¿Te cuesta un poco, también? Sí, pero me gusta porque es una persona muy importante en nuestra vida, mi único hermano, o sea, quiero decir. Entonces sí, me gusta recordarle y me gusta que se le recuerde. Me parece que no es algo que le pase a todo el mundo y que tenga la oportunidad de hablar de una persona que ya no está, sin a lo mejor resultar pesado, cansino, tal, sino con el interés que hay del otro lado en conocer la vida de Agustín, no solo a nivel futbolístico, vaya. Pues creo que aquí vamos a acabar porque me parece que ha sido el mejor AP de barra que hemos hecho en mucho tiempo. Muchísimas gracias. Estaba un poco nerviosa pero luego, porque me daba miedo lo que me fueras a preguntar. Pero que yo no siempre pregunto ha sido nada. Un poquito revoltoso. Pero con los años se va perdiendo. Bueno, sí, ya te he visto yo en otros a pie de barra. Que no se pierde, ¿no? No se pierde. Tienes ese espíritu que es muy bueno en lo que haces, ¿no? Ese espíritu crítico de meter un poco ahí el dedo para que la gente responda. Conmigo tengo que decir que te has portado bien. Bueno, pero has contado mucho. Igual también ayuda eso a que no haya sido yo el que haya metido dedo. Ya ha salido de ti directamente, entonces... Guay. ¿Has estado cómoda? Sí, he estado muy a gusto y espero importante. Que a los oyentes o visitantes de YouTube, la reseña, ¿no? sí. De la reseña, pues les guste conocer un poquito más de la vida de Agustín. Y el que no lo vea. Claro. Que no pasa totalmente nada. Estás ¿no? totalmente libre. Sí. Muy bien. Ya la última y nos ponemos con la tapa que es pechuga. Panceta, pechuga y tortilla, como siempre, de Alejandro Bruña y Canedia Santana. Evidentemente no la vamos a merendar ahora, no se preocupe absolutamente nada, que aquí no va a quedar. La última, hay una petición que yo siempre he querido, que el Estadio Horta del Plata pase a llamarse Estadio Agustín Villar. ¿Tú como familia lo verías bien? ¿Crees que es necesario? ¿Te importaría que no pasase alguna vez? ¿Qué opinión tienes con respecto a ese posible cambio? Bueno, aquí yo no podría opinar yo sola, lógicamente, ¿no? Tendría que contar con la opinión también del resto de tu mi familia, madre, sobre sí, todo, ¿no? Y demás. Pero yo creo que eso tuvo su momento. Y también creo que si no pasó en su momento, ya es muy difícil que pase. Yo personalmente no estaría en contra, pero creo que en su momento se movió, todos tuvimos ese interés, tal, y no se dio. Y no sé si tenemos la fuerza necesaria para que eso pase ya pasado tanto tiempo. O sea, creo que el momento fue otro, sin estar en contra. Sin estar en contra. Bueno, dejamos la puerta abierta por si acaso de todas formas, ¿no? Sí. Vale. Marian, ha sido un placer enorme tenerte aquí. Es un placer estar contigo siempre, mocosillo. Muchas gracias. Pero cada vez menos, insisto. No, es increíble, ¿ves? Es increíble lo del arraigo, porque es que tú no lo has perdido, por ejemplo, nunca. Está muy bien que haya personas que desde pequeños tienen ese interés y lo siguen manteniendo a lo largo del tiempo. Me ha gustado mucho estar con vosotros aquí. A nosotros tenerte a ti, créeme, ha sido muy especial. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Dale un besazo a tu madre, a Amelia, a tus dos hijos. ¿El niño también sus orejitas? No, entonces no se parecen nada, pero Agustín. pero tiene los rizos sí los tiene, sí. Igual que su tío, igual. A tu marido que está aquí, que ha sido fiel oyente, compañero también de piso de Agustín, veo Sí. que tal. Y que va todo muy bien, que ya sabes dónde estamos, que ya ves que esta ciudad recuerda a tu hermano, que esta gente recuerda a tu hermano, que este club es... y Sí, que tu este hermano año- sigue siendo parte importante del club.
Y que este año, a ver qué alegrías nos da el Zamora, que además vamos a tener la oportunidad, nosotros que estamos en Madrid y nos podemos mover poco porque los niños ya también son futboleros y tenemos los fines de semana ocupados, hemos visto que juegan contra el Castilla, el Guadalajara, Talavera de la Reina, o sea que tendremos la oportunidad de estar físicamente también un poquito más cerca. Siempre seguimos al Zamora. Vemos la reseña. Bien, eso es importantísimo. Así que muy bien. Seguimos viéndonos, hablándonos y en contacto. Marian, calla muy bien. Nos vemos en Valdebebas o en Guadalajara o en Talavera, seguro, 100%. Seguro, y aquí en Zamora también nos veremos. Cuidaos mucho. Un beso. Pues aquí acaba este pedazo de AP de Barra. Nos vamos a enchufar la paceta y nos vamos de vacaciones, que ya va tocando. Amigos, ha sido un placer. Felices vacaciones a todos. Nos vemos. Chao, adiós. Adiós.